Bienvenido a Más que Números. En este video vamos a ver el concepto de intervalo de confianza para un parámetro poblacional, así como el procedimiento para calcular el intervalo de confianza para la media poblacional utilizando los estadísticos Z y TDStudent. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Una estimación de intervalo define un rango de valores dentro del cual es posible que esté un parámetro de la población. Y se utiliza para estimar el valor de un parámetro de población desconocido con base en información proveniente de una muestra. Podemos tener estimaciones por intervalo para la media, para una diferencia de medias, para proporciones, para diferencia de proporciones, para la varianza y para razones entre dos varianzas. En este video veremos cómo realizar la estimación del intervalo de confianza para la media poblacional. Sin embargo, el procedimiento sirve como referencia para el cálculo de intervalos de otro tipo de parámetros. El intervalo consta de un valor central representado por la media muestral de la variable que se estudia y dos valores conocidos como límites inferior y superior ubicados a igual distancia por debajo y por encima del valor central, distancia que se conoce como margen de error. Así, a la izquierda tendremos el valor del límite inferior de confianza que se calcula restándole al valor de la media muestral el margen de error. Y a la derecha se ubica el límite superior de confianza que se establece sumando al valor de la media muestral el margen de error. Dentro de estos dos límites se dice que se encontrará el valor real de la media poblacional para un determinado nivel de confianza. Existen dos conceptos importantes en el tema de la estimación: el nivel de confianza y la significancia. El primero se refiere a la certeza o probabilidad con la que podemos afirmar que el valor real del parámetro poblacional estimado está dentro de un determinado intervalo. El nivel de confianza tiene valores que van de 0 a 1, aunque se acostumbra a mencionarlo como un porcentaje. En tanto que la significancia, representada por la letra alfa y calculada como la diferencia entre la unidad y el nivel de confianza, se refiere a la probabilidad de que nuestra estimación esté fuera del intervalo, ya sea hacia la izquierda del límite inferior o bien a la derecha del límite superior del intervalo de confianza. Esta probabilidad de error se reparte por igual en ambos extremos del intervalo. De ahí que escucharemos con frecuencia la expresión alfa medios al momento de calcular los intervalos de confianza. El margen de error lo calculamos con dos factores: un parámetro estadístico ligado al nivel de confianza y con el error típico de la media muestral. Sin embargo, el parámetro estadístico a utilizar depende de la información disponible y tamaño de la muestra. Así, si la desviación estándar poblacional se conoce y el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30 elementos, utilizaremos el estadístico Z alfa medios junto con el error típico de la media muestral para calcular el margen de error. Por otro lado, si se desconoce la desviación estándar poblacional o el tamaño de la muestra es menor de 30 elementos, el margen de error se calcula con el estadístico de la TDStudent y el error típico de la media muestral, en el que se utiliza la desviación estándar muestral como estimación de la poblacional. Es importante, pues, identificar con claridad la información disponible para hacer el cálculo adecuado del margen de error y establecer el intervalo de confianza. La estructura del intervalo de confianza en todos los casos es igual, ya que al valor de la media muestral se sumará o restará el valor del margen de error para obtener los respectivos límites inferior y superior de confianza. Los niveles de confianza más utilizados para establecer un intervalo son el 90% o 0.9, el 95% o 0.95, el 98% o 0.98 y el 99% o 0.99. Para cada nivel de confianza, el valor de alfa medios es fijo y se obtiene de las tablas de valores Z
o bien a través de algún software como el Excel y no cambia con el tamaño de la muestra. En la tabla que se muestra aparecen los valores de Z alfa medios para los niveles de confianza más comúnmente utilizados para establecer intervalos de confianza. En la animación adjunta se muestra cómo calcular el valor de Z alfa medios para un nivel de confianza del 90% a través de la función inv.norm.stand de Excel. En esta función, el argumento debe ser el valor de la resta de 1 menos alfa medios. Así, en este caso, para un 90% de confianza, el argumento será de 1 menos 0.05. Como podemos observar, el resultado es el mismo que tenemos en la tabla de valores para Z alfa medios. Los valores de T alfa medios, a diferencia de los de Z alfa medios, varían tanto con el nivel de confianza como con el tamaño de la muestra y deben establecerse para cada caso en particular. Los valores de T alfa medios se determinan a través de una tabla en la que el encabezado de la primera columna se nombra como grados de libertad. Los valores del resto de las columnas con el encabezado área de la cola superior, para el caso particular de las estimaciones de intervalos de confianza, debemos de interpretarlos como el valor de alfa medios que estemos utilizando. El valor de T alfa medios lo determina el cruce de la fila en donde los grados de libertad son igual al tamaño de la muestra menos 1 y la columna con el valor del alfa medios utilizado. Por ejemplo, para un tamaño de muestra de 25 elementos y un nivel de confianza del 95%, tendríamos que los grados de libertad serían 25 menos 1, es decir, 24, y por su parte el valor de alfa sería igual a 1 menos 0.95, es decir, 0.05, por lo que alfa medios será igual a 0.025. Con esta información, el valor de T alfa medios es igual al valor que se encuentra en el cruce de la fila con 24 grados de libertad y la columna con encabezado de 0.025. En este caso, T alfa medios es igual a 2.064. Los valores de T alfa medios también se pueden calcular con las funciones de Excel inv.t e inv.t.2c, como se muestra a continuación. Con la primera de las funciones inv.t, el valor de la probabilidad requerido es el que resulta de restarle a la unidad el valor de alfa medios. Es decir, en este caso sería 1 menos 0.025. Mientras que los grados de libertad son 25 menos 1. El resultado para el T alfa medios para un tamaño de muestra de 25 y un nivel de confianza del 95% es de 2.064. También se puede utilizar la función inv.t.2c, en donde directamente deberemos de utilizar el valor de alfa en lugar de alfa medios y también el número de grados de libertad calculado con la diferencia entre el tamaño de la muestra menos 1. Así, con esta fórmula obtenemos nosotros el mismo resultado para T alfa medios de 2.064. Como se puede observar, ya sea con la tabla o con las funciones de Excel, obtenemos nosotros el mismo valor de T alfa medios. Veamos a través de un par de ejemplos cómo establecer un intervalo de confianza para la media poblacional. En el primer caso, tenemos a un estudiante que busca adquirir un auto seminuevo. Analiza un total de 75 precios para automóviles del tipo que le interesa y encuentra que el precio promedio es de 73.250 pesos. Según el enunciado del ejemplo, la desviación estándar de los precios de todos los autos en la ciudad donde radica el estudiante es de 3.500. Se nos pide establecer
un intervalo de confianza del 95% para el precio promedio de los autos en la ciudad del estudiante. Identificaremos en primera instancia la información que nos proporciona el ejemplo. Primero, nos dice que se revisaron 75 anuncios, lo que significa que el tamaño de la muestra es 75 precios analizados por la estudiante. En segundo lugar, nos dice que el precio promedio de los automóviles fue de 73.250 pesos. Después, que la desviación estándar de los precios de los autos usados en esa ciudad es de 3.500 pesos. Aquí hay que observar que se trata de la desviación estándar poblacional y no de la muestra. Esto es importante porque va a determinar o ayudará a determinar qué tipo de estadístico vamos a utilizar para construir nuestro margen de error. Con esta información nos pide que determinemos un intervalo de confianza para el valor medio del precio de los automóviles en esa ciudad con un 95% de confianza. Con esto podemos obtener el valor de alfa, que sería igual a 1 menos 0.95, es decir, 0.05, y por tanto el valor de alfa medios de 0.025. Con esta información, en donde podemos apreciar que el tamaño de la muestra es mayor a 30 elementos y la desviación estándar poblacional es conocida, podemos concluir que podremos utilizar el intervalo de confianza que se construye con el Z alfa medios y no con el T alfa medios. Así, lo que nosotros ahora tenemos que determinar es el valor de Z alfa medios que debemos emplear para calcular el intervalo de confianza, ya que conocemos la media muestral, que es 73.250 pesos, conocemos el valor de la desviación estándar poblacional, que es 3.500, y el tamaño de la muestra, que es de 75 elementos. Ahora determinaremos el valor de Z alfa medios para poder construir nuestro intervalo de confianza. Esta es la tabla con los valores de Z alfa medio para los niveles de confianza más utilizados. En este caso, para el 95%, que es el nivel de confianza solicitado para este ejemplo, encontramos que Z alfa medios es de 1.960. Ese sería entonces el valor que vamos a utilizar para calcular el margen de error. Con esta información sustituida en el intervalo de confianza, tenemos que el intervalo de confianza sería igual a 73.250 más menos el producto de 1.960 por 3.500 entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 75. Esto nos deja lo siguiente: el intervalo de confianza para la media de los precios de los automóviles es igual a 73.250 más menos 792.12. Así, el límite inferior de confianza se obtendría al restarle a los 73.250 el margen de error, que es 792.12, dando por resultado 72.457.88. En este caso son pesos. Y el límite superior de confianza se obtendría sumándole a la media muestral, que es de 73.250 pesos, el margen de error de 792.12, dando un total de 74.042.12 pesos. Estos serían nuestros límites inferior y superior de confianza con un 95% de confianza. Se puede concluir entonces que con un nivel de confianza del 95% se puede afirmar que el costo promedio de los automóviles usados de interés del estudiante está entre los 72.457 y 74.043 pesos. Hay que hacer notar que estamos haciendo el redondeo en cada uno de los límites para ampliar un poco más el intervalo, para asegurarnos de que nuestra estimación sea correcta. En este segundo ejemplo se trata de establecer la vida promedio de un determinado tipo de pintura para canchas deportivas.
para lo cual se aplicó en una muestra de 9 canchas, mostrando en cada una de ellas diferente tiempo de duración en buen estado. Y se proporcionan los días que pasaron en cada cancha antes de que hubiera algún deterioro en la pintura. Se pide establecer un intervalo de confianza del 90% para la duración de la pintura. Como en este caso se desconoce la desviación estándar poblacional y además el tamaño de la muestra es menor de 30 elementos, tendremos que calcular el margen de error del intervalo con el estadístico T alfa medios. Hay que calcular primero tanto la media de la vida útil de la pintura en las 9 canchas donde se aplicó y con ello la desviación estándar de la vida útil de la pintura. Estos cálculos pueden verificarlos ya sea con una calculadora o bien a través de las funciones de Excel correspondientes, recordando que son datos de una muestra y no de una población. Si el nivel de confianza solicitado es del 90%, entonces el valor de alfa será de 0.1 y el de alfa medios de 0.05. Debemos ahora encontrar T alfa medios, pero antes hay que establecer los grados de libertad correspondientes, que en este caso son igual a 8. El valor de T alfa medios lo localizaremos en la tabla de valores para la T de Student, en el cruce de la fila con 8 grados de libertad y la columna con 0.05 para el área en la cola derecha de la curva. También pudieran calcularlo con alguna de las fórmulas o funciones de Excel que ya vimos anteriormente en este video. El valor de T alfa medios es de 1.860. Ahora sustituimos nuestros datos en la expresión del intervalo de confianza y procedemos a hacer los cálculos. Nuestro margen de error calculado es de 12.12, valor que deberá restarse y sumarse a nuestra media muestral de 138.11 para obtener los límites de nuestro intervalo de confianza. Así, el límite inferior de confianza es de 125.99 y el superior de 150.23. Recordar que las unidades que estamos manejando para la variable bajo estudio son días de duración de la pintura en buen estado. En conclusión, podemos decir que con un nivel de confianza del 90% se puede esperar que la pintura tardará en presentar deterioro en un promedio que está entre los 125 y los 151 días. Como puede observarse, nuevamente hicimos redondeos de tal manera que el intervalo se amplíe, asegurando con esto que nuestra estimación sea más confiable. Gracias por tu atención. Espero que este video haya sido de utilidad para ti. Recuerda suscribirte, darle like al video si fue de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Nos vemos en una próxima entrega de Más que Números.